Los esclavistas alienígenas del dominio Zerg habían conquistado cientos de especies, quebrantándolas y forzándolas a la servidumbre. Se creían invencibles. Ninguna raza les había resistido por mucho tiempo. Ni los Tobar de 6 brazos, ni los imponentes Groan, ni siquiera los hiperinteligentes Bior. Cada civilización que tocaban caía bajo sus cadenas. Así que, cuando capturaron a un único humano, no le dieron mayor importancia. El humano había sido encontrado a la deriva en una cápsula de escape destrozada, con los restos de una nave colonial destruida flotando cerca. Una operación rutinaria de salvamento se convirtió en una oportunidad. Un cuerpo más para las fosas de trabajo. Una especie no registrada en sus bases de datos, lo que significaba que no tenía aliados interestelares que vinieran a buscarla. El esclavo perfecto. El humano, un varón, fue arrojado a las arenas de gladiadores de Zerg Prime, un mundo donde esclavos rotos luchaban para entretener a sus amos. Lo llamaron Espécimen 734 y esperaban que muriera en un ciclo, ya fuera en las arenas o por el brutal condicionamiento. Pero no murió. Al principio, los esclavistas apenas se dieron cuenta. Los humanos eran seres frágiles, de carne blanda y extremidades débiles en comparación con los imponentes guerreros de los Zart. Descartaron su supervivencia como pura suerte. Luego vinieron las peleas. El humano debería haber sido masacrado por la primera bestia que enfrentó, un Varl masivo con colmillos, piel como el hierro y garras lo suficientemente afiladas como para rasgar el acero. En cambio, se adaptó. Aprendió los movimientos de la criatura, sus patrones, sus debilidades. Y luego la mató. No con fuerza bruta, no con la suerte desesperada de una bestia acorralada, sino con tácticas, con inteligencia, con paciencia. Fue entonces cuando los Zart se dieron cuenta de que algo andaba mal. Durante los siguientes ciclos, el humano continuó ganando, no solo en la arena, sino también fuera de ella. Hablaba con los otros esclavos. Escuchaba. Aprendió sus idiomas, sus historias, su sufrimiento. Y comenzó a susurrar. Los Zerg eran una especie cimentada en el miedo. Gobernaban aplastando toda esperanza antes de que pudiera florecer. Pero este humano, este único e insignificante espécimen, estaba plantando semillas de desafío en cada corazón roto. Los guardias comenzaron a notar cambios. Esclavos que habían sido obedientes durante años ahora los miraban con algo diferente en sus ojos. Las peleas en las arenas se volvieron más brutales, pero el humano nunca perdía. Entonces, un día, desapareció. Los esclavistas lo buscaron frenéticamente, destrozando los barracones de los esclavos, interrogando a cada prisionero. No estaba en ninguna parte. El pánico se extendió entre sus filas. ¿Cómo podía un solo esclavo desaparecer de la fortaleza más segura del dominio? Tardaron 3 días en darse cuenta de lo que había sucedido. El humano no había escapado. Se había movido. Se había infiltrado en el depósito de armas. Había armado a los esclavos. Y había comenzado una guerra. La rebelión empezó en el corazón de Zerg Prime, pero no se detuvo allí. Porque este humano no era solo un superviviente, no solo un luchador. Era un soldado. Y les había contado a los demás lo que los humanos siempre habían hecho mejor, lo que les había permitido ascender, conquistar, perdurar. La humanidad no se rompía bajo las cadenas. Las hacía añicos. Y se aseguraban de que sus enemigos pagaran para siempre por haberlo intentado. El levantamiento se extendió por el dominio como un reguero de pólvora. Guerreros esclavizados de docenas de especies se volvieron contra sus amos, armados con armas robadas y liderados por el humano que una vez no había sido más que un prisionero sin nombre. Los Zerg contraatacaron, pero estaban acostumbrados a luchar contra rebeldes fragmentados y temerosos. No estaban preparados para un enemigo que podía elaborar estrategias, que podía liderar. Mundo tras mundo cayó. El humano enseñó a sus aliados no solo a luchar, sino a ganar. A golpear donde más dolía. Las cadenas de suministro fueron cortadas, las redes de comunicación colapsaron. Los generales Zerg eran asesinados en sus propias cámaras. Para cuando el dominio se dio cuenta de la verdadera escala de su error, ya era demasiado tarde. El humano, ahora conocido por el nombre que los otros esclavos liberados le habían dado,
el heraldo, se encontraba a las puertas del propio mundo natal de los Sart. Y les dio una oportunidad. Ríndanse, dijo, su voz transmitida a través de las estrellas, o serán borrados. Se negaron. Así que les mostró lo que la humanidad hacía a quienes intentaban ponerlos bajo cadenas. La guerra duró 7 días. El dominio no duró ninguno. Y cuando el polvo se asentó, cuando el último de los señores de la guerra Sert fue arrastrado de sus palacios y arrojado ante aquellos a quienes una vez habían esclavizado, la galaxia entendió una cosa con absoluta claridad. Habían esclavizado a un humano, y al hacerlo, habían sentenciado a su especie entera. El dominio Sert, una vez temido en toda la galaxia, ya no existía. Sus flotas, antes poderosas, yacían en ruinas, sus gobernantes, reducidos a prisioneros en espera de juicio. Pero la guerra no había terminado. El heraldo estaba en el puente de un acorazado Sert capturado, mirando la pantalla holográfica de la galaxia. Podía ver el caos que se desarrollaba más allá de las fronteras del dominio. Los vacíos de poder nunca permanecen vacíos por mucho tiempo. El dominio no solo había gobernado por la fuerza, había controlado rutas comerciales, lazos diplomáticos y la distribución de recursos en sectores enteros. Sin él, señores de la guerra, oportunistas y imperios rivales ya comenzaban a despedazar los restos, ansiosos por hacerse con sus propios trozos de lo que quedaba. Y los antiguos esclavos, los que habían luchado, sangrado y muerto por su libertad, se encontraban al borde de un precipicio. «¿Sus órdenes, heraldo?», preguntó el capitán Trex, un guerrero Grokon que una vez había sido un luchador de foso como él. Ahora comandaba una flota. Era uno de los muchos que se habían alzado bajo el liderazgo del humano. El heraldo estudió el mapa holográfico. La guerra había comenzado como una venganza, como supervivencia. Pero ahora era algo más. Los Sert habían gobernado porque eran fuertes. La galaxia entendía la fuerza. Sin ella, el caos lo consumiría todo. Había que tomar una decisión. ¿Serían simplemente los vencedores de una rebelión o se convertirían en algo más grande? Miró los rostros de sus comandantes, guerreros alienígenas de una docena de especies, todos esperando su decisión. El heraldo respiró hondo. «Reconstruimos», dijo. «No solo para nosotros. Para todos los que los Sert esclavizaron. No permitiremos que otro imperio se alce en su lugar». Trex asintió. «¿Y qué hay de los Sert restantes?». La expresión del heraldo se ensombreció. Los Sert no habían mostrado piedad con las especies que habían conquistado. Miles de millones habían muerto bajo su gobierno. Ahora, la galaxia exigía justicia. «Reúnanlos», dijo. «Los líderes, los generales, los esclavistas. Responderán por lo que han hecho». La noticia se extendió rápidamente. Los mundos liberados vitorearon mientras los últimos gobernantes Sert eran sacados de sus escondites y llevados ante las gentes a las que una vez habían esclavizado. Los juicios duraron semanas. Algunos pedían su ejecución. Otros exigían que fueran esclavizados a su vez, forzados a sufrir como lo habían hecho sus víctimas. Pero el heraldo sabía que la venganza por sí sola no construiría el futuro que necesitaban. Cuando los juicios terminaron, se tomó una decisión. Los peores de los Sert, los esclavistas, los torturadores, los señores de la guerra, fueron ejecutados. Su imperio fue borrado de la historia. Su mundo natal fue despojado de su poder, su gente dispersada. Pero para el resto, el exilio. Los Sert como especie no fueron aniquilados, pero nunca volverían a alzarse, nunca reconstruirían, nunca se les permitiría reclamar el poder. Habían gobernado a través del miedo. Ahora sabrían lo que significaba vivir con miedo. Con la guerra terminada, comenzó el verdadero desafío. El heraldo y su gente tenían que reconstruir una galaxia destrozada. Pero mientras estaba en el puente de su nave insignia, viendo a sus antiguos esclavos construir algo nuevo, algo mejor, supo una cosa con certeza. Habían sido forjados en cadenas, y ahora ellos mismos darían forma a las estrellas. Pero, sin que ellos lo supieran, en las profundidades del vacío inexplorado del espacio, algo observaba. Algo antiguo, algo que había presenciado el auge y la caída de incontables imperios. Y por primera vez en milenios,
se fijó en la humanidad. La galaxia estaba cambiando. La caída del dominio Zerth había roto el equilibrio de poder, y en su lugar, algo nuevo estaba surgiendo. El Heraldo y sus fuerzas, una vez nada más que esclavos fugados y rebeldes dispersos, se habían convertido en algo más que vencedores. Ahora eran gobernantes. No conquistadores, no esclavistas, sino líderes de un nuevo orden. Lo llamaron el Acuerdo, una coalición de mundos liberados unidos no por el miedo, sino por la unidad. El Heraldo había visto de primera mano lo que el poder sin control podía hacer, como la tiranía prosperaba cuando los fuertes se aprovechaban de los débiles. No dejaría que eso volviera a suceder. Pero no todos compartían su visión. Señores de la guerra, piratas y remanentes de los antiguos aliados de los Zart se negaban a someterse al nuevo orden. Asaltaban líneas de suministro, emboscaban naves del Acuerdo y difundían susurros de rebelión. El Heraldo esperaba resistencia. Lo que no esperaba era el mensaje. Llegó desde el espacio profundo, mucho más allá de las antiguas fronteras del dominio. Una señal encriptada de una manera que ninguna especie conocida utilizaba. Y traía una advertencia. Han llamado su atención. Estamos observando. Veremos si sobreviven. Las palabras provocaron un escalofrío en el Estado Mayor. Sin identificador, sin explicación, solo una declaración fría e impersonal. El Heraldo frunció el ceño mientras estudiaba la transmisión. No era una amenaza, no exactamente. Era algo peor. Era observación. Alguien, algo, los estaba observando. Durante las siguientes semanas, comenzaron a llegar informes. Naves del Acuerdo en patrullas de espacio profundo desaparecían. Asentamientos enteros, antes abandonados, ahora mostraban extraños signos de actividad. Herramientas abandonadas, firmas de energía que se desvanecían antes de poder ser rastreadas. Luego vino el primer encuentro real. Una nave del Acuerdo que exploraba los límites del espacio inexplorado encontró algo imposible. Una nave antigua, abandonada pero intacta, flotando en el vacío. Era anterior a toda civilización conocida. Su superficie estaba cubierta de marcas, ilegibles pero inquietantemente precisas, como si hubieran crecido en lugar de haber sido grabadas. La tripulación envió un dron al interior. Solo recibieron unos segundos de metraje antes de que la señal se cortara. Un pasillo que se extendía infinitamente, paredes que parecían pulsar como si estuvieran vivas, y luego una figura, ni mecánica ni biológica, algo intermedio. Y mientras la imagen del dron colapsaba en estática, la tripulación escuchó un sonido, una voz superpuesta y distante, susurrando en sus mentes. No debíais haberos alzado. Entonces, la nave se desvaneció. El Heraldo estaba de pie ante sus consejeros, mirando la transmisión, con la mente acelerada. Los Zart se habían creído los amos de la galaxia. Habían esclavizado especies, aplastado civilizaciones bajo su yugo. Pero nunca se habían encontrado con esto. Esto era más antiguo, más grande. Y ahora estaba observando a la humanidad. El Heraldo respiró lentamente. El Acuerdo acababa de ganar su primera guerra, pero parecía que solo habían despertado algo mucho peor. El Acuerdo apenas había comenzado a tomar forma cuando apareció la primera señal real de los vigilantes. Una flota, no, una sombra de una flota, flotaba en el borde del espacio conocido. No eran Zerth, no eran piratas, no eran nada que estuviera en la vasta base de datos de civilizaciones conocidas del Acuerdo. Las naves eran masivas, imposiblemente elegantes, sus superficies cambiaban como metal líquido. Pendían en el vacío, silenciosas, inmóviles, como si estudiaran las propias estrellas. Y entonces, una de ellas se movió. Se deslizó hacia un puesto de avanzada del Acuerdo en el borde del antiguo territorio del dominio. Los sensores de la estación se encendieron, tratando de escanear la nave, pero no encontraron nada. Ni lecturas de energía, ni firmas de calor. Estaba allí, pero no estaba. Luego, la estación se apagó. Sin alarmas, sin señales de socorro. Solo silencio. Para cuando llegó una patrulla del Acuerdo, no quedaba nada. Ni restos, ni cuerpos. La estación simplemente había desaparecido. El Heraldo estaba en el puente de su nave de mando,
mirando el vacío donde una vez estuvo la estación. Sus oficiales susurraban teorías, tecnología de camuflaje, teletransportación, alguna arma desconocida. Pero el Heraldo sabía que no era eso. Esto no era un ataque. Era un mensaje. 2 días después, los vigilantes volvieron a hablar. Otra señal, sin origen, sin ubicación. Solo una voz que resonaba en cada transmisión del acuerdo. No debíais haberos alzado. Camináis donde otros han caído. Construís sobre tumbas olvidadas hace mucho tiempo. El Heraldo apretó los puños. Había liderado una guerra contra los Zart. Había construido un imperio sobre ruinas. Y ahora, algo más allá de su comprensión le estaba diciendo que el ascenso de la humanidad era un error. No lo aceptaría. Envíen una respuesta, ordenó a su oficial de comunicaciones. El oficial vaciló. Señor, ni siquiera sabemos a dónde enviarla. Envíenla a todas partes, dijo el Heraldo. Su voz era tranquila, pero había fuego en sus ojos. Cuando habló, su mensaje resonó en todas las frecuencias del acuerdo, transmitido al propio vacío. Una vez fuimos esclavos. Fuimos quebrantados. Pero nos alzamos. Y si creen que no pertenecemos aquí, vengan y demuéstrenlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La tripulación esperó. Pasaron las horas. Ninguna respuesta. Entonces, en las profundidades del vacío, algo se movió. Los vigilantes estaban llegando. El primer ataque llegó sin previo aviso. Una colonia del acuerdo, Val 7, desapareció de la noche a la mañana. Sin señales de socorro, sin explosiones, sin batalla. Un día era un asentamiento próspero. Al siguiente, era una cáscara vacía. Los edificios estaban intactos, los depósitos de suministros llenos, pero no había gente. Ni cuerpos, ni rastros de lucha. 30.000 almas, desaparecidas sin dejar rastro. El Heraldo no perdió tiempo. Movilizó la flota, desplegando naves de exploración en los límites del espacio del acuerdo. Cada patrulla fue duplicada, cada matriz de sensores fue recalibrada para detectar incluso la más mínima anomalía. Y aún así, los vigilantes permanecían invisibles. Hasta que el Retribución desapareció. Era uno de los mejores buques de guerra del acuerdo, un crucero de batalla erizado de armas. Había sido enviado a investigar la desaparición de la colonia. Su última transmisión fue un amasijo indescifrable. Fragmentos de voces presas del pánico, alarma sonando. Luego, un mensaje final de su capitán, con la voz temblando por algo que el Heraldo nunca había oído antes. Miedo. Están aquí. Están dentro. Nunca fuimos. Silencio. El Heraldo no durmió esa noche. El avance llegó de forma inesperada. Una nave científica, el EOS, había estado analizando la última ubicación conocida del Retribución cuando encontraron algo, una huella en el propio espacio. No era la firma de energía de una nave tradicional. Era otra cosa. Una distorsión, una deformación de la realidad, como si el espacio hubiera sido estirado, torcido de una manera que la física no permitía. Y dentro de esa distorsión, encontraron algo pequeño, insignificante. Una única pieza de metal. Cuando la subieron a bordo para analizarla, la IA de la nave se negó a identificarla. Los sistemas de a bordo, más avanzados que cualquier cosa que el antiguo dominio hubiera poseído, simplemente se apagaban cada vez que intentaban escanearla. Estaba mal. Entonces, el EOS recibió una transmisión. No de una fuente externa. Desde el interior de la nave. La tripulación se reunió alrededor mientras el mensaje aparecía en sus monitores, escrito en un idioma desconocido, pero cada persona entendió su significado. No debíais haberlo tocado. Entonces las luces parpadearon. Y entonces comenzaron los gritos. Para cuando un equipo de asalto del acuerdo llegó, el EOS estaba a la deriva. Ni un alma quedaba a bordo. Pero la nave no estaba vacía. El Heraldo observaba desde el puente de su nave insignia mientras el primer equipo de reconocimiento abordaba. Las transmisiones de sus cascos llegaban a la flota, mostrando pasillos oscuros, luces parpadeantes, sombras que se movían cuando nadie miraba. Entonces, uno de los soldados dobló una esquina y se quedó helado.
Allí, en el centro del pasillo, había una figura. No, no una figura. Una distorsión, una herida en el propio espacio, con una forma casi humanoide. Y entonces habló. No a través de las comunicaciones, no a través de ningún sistema. Habló dentro de sus mentes. Nunca debisteis abandonar vuestra cuna. El heraldo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de algo terrible. La guerra contra los Zerth no había sido nada. El acuerdo no era nada. Porque otra cosa ya había decidido el destino de esta galaxia mucho antes de que la humanidad abandonara la Tierra. Y ahora se habían fijado en él. El heraldo había enfrentado la guerra. Había enfrentado la esclavitud, la rebelión y la caída de imperios. Había construido el acuerdo sobre las cenizas de la tiranía. Pero esto era algo diferente. Los vigilantes no eran invasores como lo habían sido los Zerth. No enviaban flotas. No exigían rendición. Ellos borraban. El Eos había desaparecido. No destruido, no inutilizado. Desaparecido. Una cáscara a la deriva sin tripulación, sin señales de lucha, solo el susurro de una presencia que no debería existir. Y entonces, las desapariciones comenzaron de nuevo. Estaciones, naves, colonias enteras. No todas a la vez, no en grandes batallas. Simplemente una por una, desvaneciéndose en la nada. El heraldo estaba en la sala de guerra de su nave insignia, el Vanguardia, observando cómo el mapa de la galaxia parpadeaba con nuevas pérdidas. Sus principales comandantes lo rodeaban, alienígenas de una docena de especies diferentes, guerreros que habían sobrevivido a la caída del dominio Zerth, que habían luchado y sangrado por el acuerdo. Y sin embargo, ahora había algo en el aire que ninguno de ellos había sentido antes. Duda. No están librando una guerra, dijo Trex, su oficial de mayor confianza. Nos están purgando. La palabra pesó sobre la sala. El heraldo exhaló lentamente. Entonces tenemos que contraatacar. Silencio. Finalmente, una de las estrategas, una táctica Valari llamada Reis, negó con la cabeza. ¿Contra qué? No tenemos flotas que atacar, ni fortalezas que asediar, ni debilidades que explotar. Tenía razón. Toda gran guerra de la historia había seguido un patrón. Conquista, resistencia, contraataque. Pero este enemigo no tenía frentes, ni territorio. Era como si existieran fuera de la propia realidad, interviniendo solo cuando era necesario para corregir algo. Como exterminadores purgando una plaga. Como dioses podando un error. Un pensamiento frío se deslizó en la mente del heraldo. Los Zerth habían esclavizado y brutalizado especies enteras, conquistando sin piedad. Y, sin embargo, los vigilantes nunca habían intervenido. Pero en el momento en que la humanidad se alzó, en el momento en que él había remodelado la galaxia, llegaron. Observaron. Y susurraron. No debíais haberos alzado. ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad? Sus dedos se cerraron en un puño. No importaba. No se arrodillaría. No dejaría que el acuerdo se desmoronara en la nada. Si los vigilantes querían borrarlos, tendrían que luchar por ello. El heraldo se volvió hacia los comandantes de su flota. Su voz era tranquila, pero había fuego bajo ella. Los cazaremos. Trex entrecerró sus ojos reptilianos. ¿Cazar qué? ¿Exactamente? El heraldo se acercó a la pantalla holográfica. Las extrañas e irrastreables distorsiones que quedaban cada vez que una colonia desaparecía. Las inquietantes transmisiones. La deformación del propio espacio. Encontraremos los lugares que han tocado. Seguiremos los patrones. Pondremos trampas. Sus ojos ardían con algo primario. Creen que no pertenecemos aquí. Demostrémosles lo equivocados que están. Comenzó con un cebo. Una colonia falsa, vacía pero con todas las señales de vida. Un asentamiento fabricado, con firmas de calor que imitaban a una población, naves moviéndose en patrones cuidadosamente guionizados. Entonces, esperaron. Pasaron los días, luego las semanas. Y entonces, justo cuando la duda comenzaba a filtrarse, sucedió. La colonia se desvaneció. Pero esta vez, el Vanguardia estaba observando.
Los sensores capturaron lo imposible: un agujero en la realidad, una distorsión ondulante que se tragaba el asentamiento como una gran fauce. En el momento en que se cerró, la flota ya se estaba moviendo, rastreando las réplicas, persiguiendo lo imposible. Y lo encontraron. Un vacío. Un espacio entre el espacio. Y dentro, una estructura. No un planeta, no una estación. Algo más antiguo, algo vasto, algo que no debería existir. El heraldo miró la imagen ante él, con el corazón palpitando. Habían encontrado el hogar de los vigilantes. Y ahora, por primera vez en la historia, la humanidad iba a por ellos. La flota del acuerdo flotaba en el borde del vacío, con los motores en silencio y las armas preparadas. Ante ellos se extendía algo más allá de la comprensión. Una estructura, pero tampoco lo era. Se movía como un espejismo, su forma retorciéndose, doblándose de maneras que desafiaban la física. El hogar de los vigilantes. El heraldo estaba en el puente de mando del Vanguardia, con los puños apretados a la espalda. Había pasado su vida luchando contra tiranos, destrozando imperios. Ahora se enfrentaba a algo que nunca antes había sido desafiado. Y estaba a punto de llamar a su puerta principal. Armas listas, gruñó Trex a su lado. La enorme figura del guerrero Grokon estaba rígida por la tensión. Atacamos primero. Los golpeamos duro antes de que puedan. Ya nos ven, interrumpió Reis. Su voz era un susurro, casi reverente. Siempre nos han visto. El heraldo sabía que tenía razón. Esto no era un ataque sorpresa. Era una intrusión. Y los vigilantes no toleraban las intrusiones. En el momento en que la flota avanzó, la realidad se rompió. En un segundo, el vacío estaba vacío. Al siguiente, estaban por todas partes. Los vigilantes no llegaron con naves. Se convirtieron en el campo de batalla. El propio espacio se retorció mientras su presencia se desplegaba. No eran máquinas, no eran biológicos. Eran otra cosa. Sombras que pulsaban con una energía antinatural, formas cambiantes que parpadeaban entre dimensiones. Y entonces, sin previo aviso, atacaron. El primer destructor del acuerdo, el resuelto, se desvaneció. No destruido, no dañado. Simplemente dejó de existir. Las alarmas sonaron en toda la flota. Las armas dispararon, pero los proyectiles atravesaron a los vigilantes como si no fueran reales. Hasta que de repente lo eran. Y luego no. Cambiando entre la existencia como una broma cruel. El heraldo apretó los dientes. Esperaba resistencia. No esperaba luchar contra fantasmas. Redirijan los disparos a campos de iones, ordenó. Si cambian de fase, los encerraremos. La flota se adaptó. En lugar de intentar destruir a los vigilantes directamente, los rodearon, atrapándolos en ráfagas de campos de energía. Los vigilantes vacilaron, no acostumbrados a la resistencia, no acostumbrados a ser cazados. Y por primera vez, reaccionaron. Una voz onduló a través de cada mente en la flota. No entendéis. Desafiáis el orden. Sois un error que debe ser corregido. El heraldo gruñó. Curioso, eso mismo dijeron los Zerth. Y entonces dio la orden. Fuego. La batalla fue diferente a cualquier otra registrada en la historia galáctica. Los vigilantes no eran un ejército, eran una fuerza. Algo antiguo, algo tejido en la propia fábrica de la realidad. Pero el heraldo ya había construido un ejército de la nada. Había convertido esclavos en guerreros, rebeldes en conquistadores. Y ahora, estaba convirtiendo fantasmas en presas. Pulsos de energía coordinados golpearon a los vigilantes, forzándolos a tomar forma, haciéndolos reales. Y las cosas reales podían morir. Uno por uno, los vigilantes comenzaron a flaquear. Uno por uno, cayeron. El vacío tembló. La estructura ante ellos comenzó a cambiar, pulsando erráticamente, como si tuviera miedo. Por primera vez, los vigilantes hablaron con algo casi parecido a la desesperación. No entendéis lo que despertáis. Hay cosas peores que nosotros. El heraldo miró fijamente la estructura imposible que tenía delante. Un portal, una cerradura, un secreto que había estado enterrado durante eones.
Reconocía el miedo cuando lo oía. Y los vigilantes, estos seres divinos, tenían miedo. Exhaló lentamente. Entonces, tal vez, murmuró, solo estemos empezando. La batalla había terminado. Los vigilantes se habían retirado. El acuerdo había hecho lo imposible. Habían hecho huir a los depredadores. Y ahora, el portal yacía ante ellos, intacto durante milenios. Trex se adelantó. ¿Cuáles son sus órdenes? El heraldo miró hacia el abismo cambiante más allá del portal. Los vigilantes habían intentado borrar a la humanidad por lo que esperaba al otro lado. Y necesitaba saber por qué. Preparen un equipo, dijo. Vamos a entrar. El portal se cernía ante ellos, pulsando con una extraña luz cambiante. No era solo un objeto. Estaba vivo, o al menos algo parecido. Una vasta construcción de geometría imposible, construida por fuerzas que habían dado forma a la galaxia antes de que cualquier especie conocida hubiera salido de sus mundos natales. Los vigilantes habían intentado mantenerlos alejados. Solo eso ya era razón suficiente para entrar. El heraldo lideró el equipo él mismo. A bordo del Vanguardia había comandado flotas, destrozado imperios, construido un nuevo orden. Pero esto era territorio desconocido. Necesitaba verlo de primera mano. Su equipo era pequeño, solo los mejores. Trex, su segundo al mando Grokon, imponente y erizado de armas. Reis, la táctica Valari, con una mente más afilada que cualquier cuchilla. Kara, la ingeniera humana, la única que había estudiado con éxito la tecnología de los vigilantes sin perder la cabeza. Y un puñado de otros, guerreros, científicos, todos preparados para lo imposible. Juntos, avanzaron, y el vacío los engulló. Por un momento, no hubo nada. Ni sonido, ni luz, ni sensación. Entonces, existieron de nuevo. El equipo se tambaleó, con las armas en alto, escaneando su entorno. Estaban de pie dentro de una vasta estructura similar a una catedral, que se extendía infinitamente en la oscuridad. Las paredes brillaban, cambiando como metal líquido, susurrando en un idioma que nadie podía oír. Este lugar, respiró Reis, es antiguo. El heraldo avanzó. Cada paso resonaba. Podía sentir que algo los observaba, no como los vigilantes de antes. Esto era más profundo, más antiguo. Y entonces, las paredes se movieron. Emergieron figuras altas, increíblemente delgadas, sus cuerpos estirándose como sombras. No eran los vigilantes. Eran otra cosa. No atacaron. Simplemente se quedaron allí. Entonces, una de ellas habló. Su voz no era sonido. Estaba dentro de ellos, vibrando en sus huesos. No sois los primeros. El heraldo entrecerró los ojos. Entonces dime, ¿quiénes vinieron antes? La figura inclinó la cabeza, como si lo considerara. Luego, con un movimiento lento y deliberado, levantó una larga mano con garras, y la realidad misma se retorció. Ya no estaban en la catedral. Estaban en un campo de batalla. No cualquier campo de batalla. El campo de batalla. La última defensa de un imperio más antiguo que la historia. Una guerra que había sido borrada del propio tiempo. El cielo ardía. Naves chocaban en el vacío, haciéndose añicos como el cristal. Y en el centro de todo, elevándose sobre la carnicería, una figura. Un ser de pura oscuridad, retorciéndose y consumiendo todo a su paso. No eran los vigilantes. Era peor. Era la razón por la que los vigilantes existían en primer lugar. La figura susurrante se volvió hacia el heraldo, y por primera vez, comprendió. Los vigilantes no eran dioses. No eran la fuerza última de la galaxia. Eran los guardianes, los que habían mantenido la línea contra esto durante eones. Y cuando la humanidad había hecho añicos el viejo orden, cuando el heraldo los había desafiado, había roto el último sello. El verdadero enemigo estaba despierto ahora. Y tenía hambre. La visión terminó tan abruptamente como había comenzado. El heraldo y su equipo estaban de vuelta dentro de la estructura similar a una catedral, jadeando, pero no eran los mismos. Habían visto. Los vigilantes no habían sido el enemigo de la humanidad. Habían sido la última defensa,
la presa que contenía algo mucho peor. Una fuerza tan antigua, tan vasta, que incluso la crueldad de los Zart, incluso la fría indiferencia de los vigilantes, palidecía en comparación. Algo que devoraba, algo que había aniquilado civilizaciones antes que ellos. Y ahora sabía que la humanidad existía. El heraldo se volvió hacia la figura sombría que tenía delante, con el pulso firme a pesar del horror que ardía en su mente. Deberíais habérnoslo dicho. La voz de la figura resonó en su cráneo. No habríais escuchado. No podía discutirlo. Había pasado su vida rompiendo cadenas, desafiando a dioses y amos por igual. Pero ahora había invitado a la galaxia a algo que ninguna flota podría detener. Trex agarró su arma. ¿Qué hacemos? El heraldo exhaló lentamente. No había tiempo para el arrepentimiento, no había tiempo para la culpa. Si los vigilantes habían pasado eones apenas conteniendo a esta cosa, entonces solo había un camino a seguir. Se volvió hacia su equipo, hacia los guerreros y líderes que lo habían seguido a través de los fuegos de la revolución. Hacemos lo que la humanidad siempre ha hecho. Su voz era tranquila, acero bajo la tormenta. Luchamos. El vanguardia emergió del vacío, regresando al espacio real, maltrecho pero intacto. La flota del acuerdo estaba esperando. En el momento en que llegaron, las transmisiones inundaron los canales, llamadas de socorro, alarmas, informes de extraños ataques en todo el sector. El heraldo cerró los ojos. Ya había comenzado. Los vigilantes habían intentado contenerlo. Habían fracasado. Ahora, la humanidad y sus aliados tendrían que enfrentarse a la verdadera guerra. Se volvió hacia su flota, su gente, los supervivientes de un imperio roto, al borde del olvido. Esto ya no se trata solo de nosotros, dijo, su voz resonando en todos los canales de comunicación. Esto es más grande que la humanidad, más grande que el acuerdo. Se trata de supervivencia. Una pausa. Si la galaxia quiere vivir, lucha con nosotros. A lo largo de la flota, guerreros y líderes de una docena de especies permanecían firmes, sus rostros sombríos, sus armas listas. El vanguardia encendió sus motores, y con la humanidad al timón, la guerra por la existencia había comenzado.